Nara la miró preocupada. Supramati estaba totalmente abatido con las consecuencias de su experimento científico. Para ambos, el estado de ánimo de la mujer resucitada era tanto más doloroso por el hecho de que se acercaba el día de su partida para la hermandad y no querían irse Lorenza, antes de que pasara esa peligrosa crisis moral. Con el consentimiento de Dakir, se decidió llevar a Lorenza a la India e instalarla en una comunidad de mujeres, cuyo destino era idéntico al de ella. Allí tratarían de desarrollar su mente y crear nuevas condiciones de existencia, centradas en el estudio y el trabajo. Si ella fuera considerada incapaz de encontrar la felicidad y la paz en esa orientación, entonces uno podría intentar casarla, tan pronto como sea posible. Adquirió la tranquilidad necesaria para reincorporarse a la empresa con un nuevo nombre, sin revelarse el secreto de su extraño y extraordinario pasado. Una mañana, Nara fue a la habitación de su paciente para intentar inculcar sus sentidos. Sin prestando atención al rostro sombrío y preocupado de Lorenza, Nara se sentó a su lado, y en un tono severa, con la que nunca había hablado con ella, observó que un auténtico cristiano, imbuido de fe y fianza, se habría sometido a los designios de la providencia, por más inexplicables que pudieran haber sido para él. Parece. Al notar el rubor y la vergüenza de Lorenza, la mentora le recordó la terrible pecado que precedió a su letargo, que había estado muerta, eso permanecería en secreto y que Dios, al castigarla, fue tan misericordioso que la unió con Nara, a quien ella ya conocía, y le aseguró una nueva vida. Futuro. También agregó que Supramati le daría un activo muy importante, que la libraría de cualquier preocupación financiera. Por lo tanto, en base a su decisión, ella podría volver a sociedad y casarse con un nuevo nombre o irse con ellos a la India y descansar entre amigos hasta cálmate lo suficiente como para decidir sobre tu futuro. La conversación dio sus frutos. La seguridad de no ser pobre aparentemente calmó a Lorenza, y finalmente expresó el deseo de ir a una iglesia a orar. Nara le regaló una dote completo y luego la llevó a la iglesia de San Marcos. Asistir a misa, celebrada como en los viejos tiempos, fortalecía a la pobre mujer. De este día Lorenza se volvió más sensata y manifestó el deseo de acompañar a Nara y a su esposo a Benarés. El tiempo que le quedaba antes de la partida lo dedicó a visitar iglesias y buscar el tumbas de sus contemporáneos, junto a las cuales rezaba largamente. Se quedó por mucho tiempo rezando junto al mausoleo de su marido, que finalmente logró encontrar. 2 semanas después, todos dejaron Venecia y terminaron en Chipre, donde instalaron Lorenza en casa de Tourtoce. Allí estaba ella para esperarlos. La joven estaba triste y seria, pero tranquila. Ahora ya no había ningún temor de su indiscreción, porque ella había entendido que no podía hablar de su pasado. Una noche oscura y tormentosa, un pequeño bote salió del puerto. En ella estaban 3 inmortales que no temían ni las olas ni las tormentas, audazmente se dirigieron al mar abierto. Cuando las últimas luces del puerto se desvanecieron en la niebla, un vapor apareció ante ellos. Fantasma, esperando con las velas izadas a sus pasajeros. Supramati no estaba en posición de decir cuánto duró el viaje. Varios los sentimientos agitaron su alma cuando aterrizaron en un acantilado perdido en el océano, en sus entrañas de granito escondía los más íntimos misterios. La ceremonia de recepción fue la misma que la vez anterior y poco después todos se retiraron a sus asientos. Dormitorios al día siguiente, vestida con una túnica blanca, seria y visiblemente preocupada, Supramati fue a asistir a la ceremonia religiosa, cuya solemnidad lo impresionó mucho. El anciano sumo sacerdote que ocupaba el oficio, igual que hace medio siglo, uno a uno fue llamando a los presentes y les ungió la cabeza con unas gotas del misterioso líquido que llevado en un cáliz. Supramati, Nara y Dakir fueron los últimos. El anciano les ordenó que se pararan al pie de los escalones y llevó el cáliz al altar. Al regresar, abrazó a Supramati y lo besó cálidamente. Estoy feliz, hermano mío, de recibirlo aquí como un miembro útil y digno de nuestra fraternidad. Cumpliste lo que prometiste. Las riquezas no te han atado al mundo material, lo arrastraba con sus placeres y no lo hacía insaciable por las banalidades mundanas que le parecían. Perseguir igual, con este nombre u otro, imperdonable aun para los seres que viven y mueren como insectos, pero que para un inmortal no son más que fechorías y desgracias.
Regresas a nosotros sin ser manchados por pasiones impuras, funcionó bien y pasó los primeros pasos del conocimiento. Ahora está listo para comenzar el difícil pero glorioso camino de la iniciación superior. Pero noto en tu alma el temor y la inquietud ante el inmenso campo de trabajo y conocimientos que tendrás que enfrentar. Tómatelo con calma, mi hermano. No importa lo difícil que sea el camino, las ganas y la fuerza de voluntad vencen todas las dificultades, porque un trabajo febril obliga a olvidar el tiempo. Después cada misterio revelado, se enfrenta a una nueva puerta cerrada, cuya llave hay que encontrar. Es como esta manera, pasando de un campo a otro, que uno logra subir la escalera de luz que conduce al centro desconocido, donde reina el ser impecable, el creador del infinito. Y cuanto más alto vayas, más tu alma se llenará de armonía, adquiriendo poder. A nuestro hermano Ebramar le encomendamos la tarea de guiarlo en el estudio de la magia superior, y te enseñará a utilizar los conocimientos adquiridos. Pruebas de un mago termina cuando es capaz de crear algo útil para el bienestar de todos y logra utilizarlo, asimismo conscientes de las grandes fuerzas generadoras del universo. Acordaos, hermanos aquí reunidos, que la inmortalidad es una carga pesada y nuestro objetivo es disminuir la agonía de nuestro viejo y mundo moribundo y colonizar un nuevo planeta. Para que la conciencia de este responsabilidad sosténgalo, Supramati, y ármelo con coraje y persistencia, que no puede ser sacudido por nada. El anciano le hizo una señal a Nara para que se acercara. Tú también, hija mía, hiciste un buen trabajo. Se purificó a sí mismo y al torbellino de los impulsos carnales, a la que fuiste arrojado por la unión descuidada con Narayane, ya no tiene ningún está hecho. Le espera un trabajo muy importante bajo la dirección de Ebramar. Ejecútalo con probidad y diligencia y subiré otro escalón. Y finalmente, para ti, Dakir, tengo buenas noticias. La última de las maldiciones, que colgó sobre ti, se borró a sí mismo. Sus antiguas víctimas lo perdonaron y se convirtieron en sus amigos, los espíritus los oscuros, que insisten en su odio, son impotentes ante ti. El fluido destructivo que el suyo emana termina cayendo sobre sus propias cabezas. Puro y libre de cualquier conexión con tu pasado. Criminal, cruzarás el umbral de la iluminación superior. Radiante y renovado de felicidad, Dakir cayó de rodillas y besó el borde de su túnica. Resplandor del sumo sacerdote. Este puso su mano sobre su cabeza inclinada y lo bendijo. Cerca de un minuto después, Dakir permanecía de rodillas, inmerso en ardiente oración. Levantando, preguntó indeciso, ¿y mi víctima Lora, cuánto durará tu castigo? Tu destino oprime el mío corazón como una roca pesada. El mayor sonrió. Que esta preocupación no obstaculice vuestra ascensión a la luz. El odio de Lora ha sido durante mucho tiempo convertido en amor. Reflexiones, oraciones y sumisión al destino hicieron el resto por su purificación. Ella está ansiosa por seguirlo, pero como su misión excluye cualquier relación, además de la espiritual, Lora también se dedica al trabajo y a los estudios. Bajo la guía de Nara, se someterá a una iniciación que le permitirá convertirse en su compañera de trabajo y discípulo fiel en el momento en que comenzarán sobre la tierra duras pruebas y terribles cataclismos. Ellos preparará a la humanidad ciega en su frivolidad insensata. Entonces, mis amigos, descansen aquí el tanto como quieras. Luego, Dakir, tu barco fantasma te llevará al lugar establecido y a tus amigos. Serán sus últimos pasajeros. 3 meses completos pasaron Supramati con su esposa y Dakir en el misterioso refugio del Grial. Una armonía indescriptible y una paz celestial reinaban en ese ambiente de hadas, ahora Lora vivía con ellos. Estaba feliz y triste al mismo tiempo, su amor terrenal por Dakir todavía teñía dolorosamente en tu alma. Sin embargo, la interacción fraterna y el cariño de la joven aficionada, así como la primera instrucciones en el campo del conocimiento que él desarrolló para ella, abrió nuevos horizontes para ella claro. Atraídos por ellos, los insignificantes sentimientos terrenales perdieron su brillo y desaparecieron. Cuando Dakir se preparaba para irse con sus amigos, despedirse de Lora no fue tan duro como la primera vez. Lora quería acompañarlo, pero el superior de la cofradía le ordenó que lo hiciera. Quedarse para la realización del ritual de purificación. Después la llevarían a la India.
Nuestros viajeros no han pasado por Chipre. Supramati envió un mensaje a Tourtoce, ordenándole viajar con Lorenza a Calcuta y allí esperarlos en el palacio. El barco fantasma llevó a nuestros amigos a un pequeño puerto en la isla de Ceilán. No fue sin un vago sentimiento de tristeza que Dakir abandonó la cubierta del barco, testigo de sus crímenes y expiación. De pie en un pequeño bote, no podía apartar los ojos de su antiguo compañero, meciéndose en las olas. De repente, el barco se empañó, como si las luces de Sao Elmo, como dicen los marineros, había pasado por las cuerdas y luego todo diluyó y desapareció en el aire. Suspirando profundamente, Dakir se sentó en un banco y se sumió en sus pensamientos. Tus amigos no lo molestaron. Solo cuando hubieron pisado la orilla se pasó una mano por la frente como si, queriendo ahuyentar un pensamiento indeseable, comenzó a hablar sobre el viaje. A partir de ese momento, nuestros viajeros utilizaron los medios normales para llegar a Calcuta, donde Supramati tuvo que arreglar unos asuntos antes de partir hacia Benarés. En el transcurso de ese viaje, el buen humor volvió a todos, un poco sacudidos por la permanecer en el barco fantasma. Trataron de olvidar el pasado, hablando del futuro y del trabajo que tenía por delante. Estudiar bajo la tutela de Ebramar es un placer, observó un día Nara. Él explica los temas más complicados con tanta claridad que parecen simples y fáciles. Debo admitir que es muy riguroso, y sobre todo, requiere mucha disciplina de la mente, hasta el punto de considerar cualquier descuido del pensamiento ocioso es imperdonable. Pero a eso te vas poco a poco te acostumbras. Además, la noción del poder de la reflexión disciplinada y consciente, que solo puede compararse con un elemento de la naturaleza, impone la responsabilidad de ser siempre un maestro de esta terrible arma, que puede golpear como un rayo. Tú y Dakir aún tenéis mucho que hacer. Trabajar para adquirir esta facultad, más aún porque el entorno en el que estarás te facilitará este trabajo en particular. ¿Tienes razón, Nara? Recuerdo con cariño el tiempo que estuve con Ebramar. En ese ambiente de completa paz e indescriptible armonía, el alma parece acumular fuerza y sientes como si te crecieran alas. Es un verdadero anticipo de la dicha celestial. En Calcuta, nuestros héroes se quedaron solo unos días para instalar a Lorenza en una comunidad de mujeres, dirigida por una iniciada. La comunidad pronto se mudaría a las afueras de Benarés, para estar más cerca de los misteriosos sabios que habitaban los escondites de los Himalaya. A medida que Supramati se acercaba a Benarés, se volvió cada vez más inquieto. O la razón de esto fue que en el palacio, al que llevó a Nara, vivían Nurbadi y su hijo, transformado por él en un inmortal. El hijo debería tener ahora 42 años. ¿Cómo podía confesarle a Nara que su examante, la misma que él tenía, viviría con ella bajo el mismo techo? ¿A quién ha olvidado durante más de 2 años, a su esposa legal? Cuando el tren salió de la penúltima estación y se acercaba rápidamente a la ciudad santa de los hindúes, la aflicción de Supramati llegó a su clímax. Inclinándose sobre la almohada, Nara observó en silencio las expresiones de diferentes sentimientos que alternaban en el rostro inquieto de su marido. Por fin se puso de pie, puso su mano sobre el hombro de Supramati y dijo con una mirada malicioso: «Ya no te preocupes más por tus viejos pecados. En ese entonces eras libre y hasta se aprovechó de la libertad. Sería un desagradecido si me enfadara con semejante tontería. Sé que la historia de Nurbadi y desde el fondo de mi alma me compadezco de esa criatura desafortunada que tiene para ti amor tan puro. No quiero que se sienta avergonzada o celosa. Así que dile, por favor, soy tu hermana, tendré la oportunidad de hablar con ella. El desdichado es inmortal y sería un pecado para dejarlo subsistir en su total ignorancia. Quiero tratar de desarrollar tu mente y abrir tu camino al conocimiento». Supramati puso las 2 manos de Nara en sus labios. Estaba feliz, aunque un poco de ninguna manera. «Me siento mal por transmitir tu mentira magnánima», tartamudeó. «Será solo media mentira, porque somos devotos de la suprema iniciación, que admite cualquier relación terrenal. Nuestro amor se transfigura en la pura fusión de las almas y este cariño, liberada de todo lo material, se vuelve eterna e indestructible», concluyó con una mirada amorosa. Llegaron a Benarés después del mediodía. Después de que se bañaron, Nara envió a su esposo visitar Nurbadi. Sé bueno y cariñoso con ella,
se lo merece. Y luego llevarla a cenar y presenta a tus hermanos, añadió, riéndose sinceramente ante la mirada confusa de su marido. Todavía bajo el efecto de un sentimiento mixto de vergüenza y decepción, Supramati fue a las habitaciones distantes del palacio, donde vivía Nurbadi. De una criada aprendió que Nurbadi estaba en la terraza y que había un joven príncipe que acababa de regresar de un viaje desde el Himalaya para encontrarse con su padre. Supramati se sorprendió. ¿Cómo se enteró su hijo de su llegada? Solo si Ebramar la había impedido. Pero él nunca le había hablado de esa relación. Rápidamente se abrió paso a través de una serie de habitaciones familiares, en dirección a la terraza, las alfombras suave amortiguado sus pasos. Al entrar en la habitación favorita de Nurbadi, contigua al dormitorio, inmediatamente vio a la joven. Estaba en la terraza, de espaldas a él, y abrazaba a un chico que, por lo que parece, no tenía más de 10 años. Supramati se detuvo con emoción. Miles de recuerdos hicieron que tu corazón latiera más rápido acelerado. Su voz tembló levemente cuando llamó en voz baja, Nurbadi. La otra se volvió rápidamente y con un grito de loca alegría se arrojó a sus brazos. Supramat. Regresaste, vuelvo a verte, ay, si pudiera morir de tanta felicidad. Supramati la abrazó y la besó en la frente, pero en ese beso estaba el cariño silencioso de hermano y hermana. No la pasión de un amante, y Nurbadi lo entendió. Se enderezó y miró temerosa a los ojos límpidos y brillantes de Supramati mirándola con cariño. Mira, ahí está nuestro hijo, dijo, confundida y vacilante, señalando al niño, que se quedó a un lado con los ojos bajos. Supramati se acercó a su hijo, lo abrazó y lo cubrió de apasionados besos. A seguir, empujándolo lejos de ella, comenzó a examinarlo con una mezcla de alegría y tristeza. Aunque la apariencia angelical del niño saltó a la vista, todavía era un niño y no un hombre, a pesar de su edad. ¿Qué tenía? ¿Sandida? Tu apariencia me alegra y también me amarga. Tú no eres esa persona adulto que esperaba encontrar. El chico lo miró con grandes ojos negros y su mirada hizo que Supramati se estremeciera. Oh. El pensamiento que brillaba en esos ojos aterciopelados era el de un hombre maduro, desarrollado y fuerte. De espíritu y voluntad. Te entiendo, padre. Pero lo que ves es tu trabajo. No quisiera entristecer con una crítica de nuestro primer encuentro, pero como fuiste el primero en hablar de mi apariencia externo, que no corresponde ni remotamente a mi edad real, permítame advertirle que fue extremadamente desconsiderado de su parte administrar a un organismo subdesarrollado tal sustancia. Peligroso. Sin duda, lo que lo guiaba era el amor y el miedo a perderme, además, ignoraste los sufrimientos a los que me condenaba. Si no fuera por Ebramar y su conocimiento divino, yo todavía sería, durante muchos siglos, un bebé en brazos. ¿Cómo? ¿Conoces Ebramar? Exclamó Supramat. Soy tu discípulo y bajo tu dirección pasé un largo camino de iniciación. Solo gracias a un régimen especial y al trabajo ininterrumpido crecí un poco. Pero déjame saludarte ahora y comunicaros que nuestro amo común nos espera. Supramati escuchó las palabras sin apartar la vista de esos pequeños labios rosados. Tienes toda la razón, hijo mío. Actué con imprudencia criminal cuando utilicé una fuerza terrible, sin medir las consecuencias de mi acto. Perdóname por tener causado tanto sufrimiento inmerecido. Mi único consuelo es que ese comportamiento imprudente lo llevó a tener la protección de Ebramar. Me gustaría darle las gracias por reparar el mal que he hecho. Por cierto, quizás te hayas beneficiado evitando todas las tentaciones terrenales, todo ese barro carnal y espiritual con que se enfrenta un hombre en el mundo. Nada se interpone en el camino de su ascensión al conocimiento supremo. Sandira sonrió. Dios conceda que tuviera razón. Todavía queda un largo camino por recorrer y solo conocemos el punto de partida. El objetivo del camino aún se pierde en el océano de lo sagrado pero luz impenetrable del centro, protegida por 7 genios de la esfera. Allí, por última vez, él. Dudar y susurrar al oído del incansable trabajador que ha llegado a las puertas del santuario, ¿qué recompensa tendrás por tu arduo trabajo, por haber cruzado tan valientemente el camino espinoso camino de tinieblas y desdichas?
Ay, padre. A veces me quedo atónito y me pregunto, ¿dónde está esa paz clara? ¿Qué fuerza terrible e inexorable nos impulsa hacia adelante? La mirada del joven estaba fija en el espacio y sus manitas apretaban convulsivamente los puños. Manos del padre. Supramati lo miró con tristeza. En su memoria Sandira era todavía un bebé, que llevaba en su regazo, mientras que el hijo que vio ahora era un extraño desconocido, un niño exteriormente, pero un pensador por desarrollo mental, atormentado por grandes problemas existenciales. Supramati se sentó en el sofá e hizo que Sandira se sentara a su lado. Entre ellos estaba una larga charla sobre el pasado y el futuro. Al acercarse la hora de la cena, Sandira anunció a sus interlocutores que los llevaría a sus hermanos, que querían conocerlos. Tal era la impaciencia de Supramati por ver a Ebramar, que manifestó su disposición a viajar ya al día siguiente. Nurbadi pidió permiso para acompañarlo. Ella no quería separarse tan rápido de él y el hijo. Pero Nara solo necesitó unas pocas horas de conversación para dominar por completo la mente de Nurbadi. Le explicó a Nurbadi las razones de su extraña existencia y la necesidad de crear un objetivo más serio en la vida que el de vivir únicamente para dormir y embellecerse. Nara le dijo a Nurbadi que no lejos del lugar donde vivía el sabio, el mentor de Sandira, había una escuela para mujeres, igualmente condenadas a una larga vida, y propuso que ella se unió, lo cual fue aceptado con alegría. Después de unos días de agradable viaje a través de un país montañoso con vistas maravillas, nuestros viajeros finalmente llegaron al misterioso palacio donde Ebramar. Aparentemente los estaban esperando, ya que la puerta de entrada estaba abierta y el mismo administrador, que recibió Supramati hace 40 años, los recibió con alegría y respetuosamente. Sandira anunció que él mismo llevaría a todos al estudio del mago. Ebramar los recibió en la puerta y abrazó cálidamente a Supramati y Dakir, a seguir, con afecto fraterno, le tendió las manos a Nara, quien lo miró con ojos claros llenos de amor. Reconocimiento. Cuando las primeras emociones amainaron, todos se sentaron y comenzó una conversación. Genérico. Ebramar felicitó a Supramati por la rápida finalización de la primera iniciación, y Dakir por la ruptura de todos los lazos que lo unían a su triste pasado. Anunció que ellos concede unos días de libertad y descanso antes de iniciar sus estudios. Entonces, girando a Nara, agregó con una sonrisa, para ti, hermana mía, he guardado el lugar de Baidami, que desea convertirse exclusivamente al culto de la magia, retirándose a la esfera de la meditación. Por lo tanto, dirigirás escuela de mujeres y las primeras clases de las neófitas, Nurbadi y Lora, que acaban de incorporarse allí. A primero será entregado inmediatamente a Baidami. Haciendo caso a la orden del mago, Sandira fue a buscar a la suma sacerdotisa. Supramati, que escuchó todos atentamente, preguntaron, ¿cómo, maestro, todavía tienes una escuela para mujeres? Nunca lo habría adivinado. Oh. Hay mucho aquí que aún no has visto. Te mostraré todo el día en que vas a examinar tus dominios, respondió Ebramar sonriendo. Supramati negó con la cabeza. No, maestro. Aquí, donde todo respira tu sabiduría y bondad, nada me pertenece excepto tu amistad y protección. Bendita la casa donde vive un hombre sabio como tú. Bendecidos son todos los que pueden habitar aquí, bajo tu guía, para alcanzar la luz del conocimiento supremo. ¿Qué son los millones depositados en todos los bancos del mundo en la cuenta de Supramati? Al traspasar este umbral, dejé atrás todo lo que me unía al bullicio de la tierra. Solo traigo una partícula de conocimiento y la ardiente voluntad de trabajar con todas mis fuerzas para asciende a la luz por el peligroso camino del que no hay retorno, porque adelante brillará lo desconocido. Objetivo misterioso y detrás de mí el sumidero se abrirá de par en par, mantente firme en tu loable determinación y no te detendrás a mitad de camino. Tengo seguro que algún día tendré la dicha de colocar sobre su cabeza la centelleante corona de mago, aseguró Ebramar, apretándole la mano con fuerza. La conversación fue interrumpida por la llegada de Sandira y una linda joven en túnicas blancas, envueltas en un largo y ancho velo de gasa. En sus rasgos regulares descansaba una expresión serena y los ojos de terciopelo negro ardían de exaltación. Cruzando las manos sobre el pecho, se inclinó ante Ebramar. Envié por ti, Baidami, para informarte de la inminencia de atender tu pedido. Deseo de entregarse al aislamiento.
Nuestra hermana, Nara, señaló a la joven, tomará el relevo dirección de sus alumnos. Debido a varias razones, no puedo fijar una fecha en la que te lo pasaré. Nueva tarea, pero por ahora, Bairami, te confío un nuevo neófito, Nurbadi. Quédate con ella y acomodar contigo. Mientras tú, hija mía, te despides de tu hijo. Solo lo verás en vacaciones. En cuanto a su futuro, puede estar tranquilo. Nurbadi se sonrojó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sin embargo, dominó valientemente la emoción. Abrazó a Sandira y Nara, estrechó la mano de Supramati y besó la mano de Ebramar. Bairami agradeció efusivamente a su maestro. Luego se quitó el velo y cubrió su rostro con él. Cabeza de Nurbadi y se retiró con ella de la terraza. Dígame, maestro, ¿hay muchas mujeres inmortales en la escuela que será dirigida por Nara? Supramati estaba interesado. Hay unos 200 alumnos y todos son inmortales. Por eso los empezamos conocimientos superiores. Las pequeñas comunidades, parecidas a la que pusiste Lorenza, tener un carácter totalmente diferente y perseguir otros objetivos, respondió Ebramar. ¡Oh gran Dios! ¿Más de 200 inmortales? ¿Para quién era este ser tan irresponsable? ¿Constituyen esa cantidad de inmortales?, exclamó Supramati. Nara negó con la cabeza. Olvidas, amigo mío, que antes de convertirse en magos, todos aquellos que convirtió a esas mujeres en inmortales eran gente común. El mismo sentimiento que el motivado a dar la esencia primigenia a su hijo, también guió a otros. Hay mujeres que fueron muy amado, madres, hijas y hermanas, de quienes en ese momento no querían separarse. Recuerda de cómo tú mismo quisiste dar el elixir de larga vida al vizconde Lormeil. ¿Quién sabe cuántos pecados de ese tipo estarían sobre tu conciencia, si vivieras más tiempo en este mundo? De todos modos, la lista de víctimas de Narayane es bastante extensa. Llegará el momento en que no nos encontremos demasiado numerosos. Cuando él se derrumbó cataclismos, habrá trabajo para todos. Cuando a nuestro alrededor todos sucumben, el mal bastaremos para poblar una ciudad, observó Ebramar en tono triste. Capítulo 12. Han pasado unos 10 días desde que nuestros héroes llegaron al palacio de Ebramar. Al principio, el tiempo corría como un sueño. La armonía que reinaba en cada rincón ejerció un efecto benigno en todos, y las conversaciones con Ebramar produjeron una impresión deliciosa. Pero he aquí que habían pasado 2 días desde que Dakir y Supramati estaban solos. El mago se retiró, alegando que necesitaba unos días para concentrarse. Nara también estaba ausente y se estaba arreglando. Con Bairami por su nuevo rol de dirección de la escuela de iniciación. Los amigos se sintieron solos y tristes. Sentados en la terraza adjunta a la habitación de Supramati, ellos recordaron el pasado e hicieron planes para el futuro. La noche ya había caído desde hacía algún tiempo y la luna llena iluminaba brillantemente la imagen mágica en alrededor de ellos. ¿Sabes, Dakir? Narayane nos ha engañado. Prometió comunicarse con nosotros, sin embargo no lo hizo. Danos alguna noticia, dijo Supramati inesperadamente, apoyándose en la barandilla. Y es una persona extremadamente inestable. Tal vez has cambiado de opinión y no quieres revélanos tu refugio, añadió Dakir. Me gustara saber cómo hace ese espíritu extraño y enigmático, un mezcla de vicios y virtudes, ciencia y frivolidad. Solo me da vergüenza preguntar esto Ebramar. Un repiqueteo de alas los hizo girar. Silenciosos y sorprendidos, miraron un magnífico pavo real blanco que se posó en la balaustrada, abriendo coquetamente su cola de color blanco plateado, como si estuviera salpicada de gemas multicolores. El moño dorado se balanceaba sobre su cabeza. Los pequeños ojos negros fijaron Supramati con una inteligente, casi humana. Dios mío. ¡Qué pájaro tan maravilloso! Nunca había visto uno así, exclamó Dakir. El pavo real batió sus alas, saltó al jardín y comenzó a girar la cabeza como si invitando a ser seguido. Te juro que es un mensajero de Narayane, dijo Dakir. El pavo real rápidamente inclinó su brillante moño y comenzó a correr por la calle. Por el camino como si quisiera asegurarse de que lo estaban siguiendo.
Supramati fue tras el pájaro misterioso, pero Dakir se detuvo a pensar. Tal vez te están invitando a ti solo, vaciló. El pavo real dejó escapar un grito bajo y sacudió la cabeza con impaciencia 2 veces. Te doy mi palabra de que nos entiende. No lo hagamos esperar, exclamó Supramati entre risas, agarrando la mano de Dakir y arrastrándolo. El pavo real avanzó rápidamente. Cruzaron el jardín, un largo y casi camino oscuro y se encontraron en un campo cubierto de hierba alta y densa. No fue sin dificultad de avance. A su paso, las serpientes se alzaban silbando, arrojándose inmediatamente atrás, ya que ningún animal se atrevía a atacar a los inmortales. Preocupado por no al perder de vista al pavo real, los jóvenes ya no prestaron atención a los repugnantes reptiles. Al final del valle había un profundo desfiladero, al que descendieron a través de un empinado rastro casi invisible. Abajo estaba completamente oscuro, pero el pavo real que corría al frente se perfilaba en la oscuridad en una nube blanca. El pájaro se detuvo frente a una roca negra, cubierta de musgo, y se deslizó lentamente en una grieta estrecha, cubierta de arbustos. Dakir y Supramati, sin detenerse, la siguieron y se encontraron en un estrecho corredor que se encontró, inesperadamente, en una cueva alta y estrecha, iluminada por una luz azulada, y que formaba una especie de bóveda sobre un canal o río subterráneo. Las orillas del canal eran altas y empinadas. Los escalones, tallados en la roca, conducían al agua, donde un bote parecía estar esperándolos. Era una especie de canoa larga y estrecha, con proa alta, decorada con un pavo real dorado y provista de una lámpara eléctrica en la parte posterior, cuyos rayos jugaba en las estalactitas de la bóveda. Dakir tomó los remos, Supramati tomó el timón, mientras que el pavo real se sentó en la proa. Detrás de la lámpara, de espaldas a ellos. A medida que avanzaban, ante sus ojos se abrieron cosas extrañas y maravillosas. Paisajes. El río subterráneo corría en curvas, ahora de un lado, ahora del otro, cuevas abiertas de par en par profundo. Algunas de ellas parecían galerías y se perdían de vista, otras consistían en inmensos cuevas, todo iluminado por luces multicolores muy suaves. Algunas cuevas, rodeadas de neblina verdosa, parecían esmeraldas gigantes, otros se inundaron de luz rosa rubí pálidos, pero la mayoría estaban bañados por las luces azul zafiro que predominaban en el canal. Y eran tan fuertes que la luz eléctrica frente a ellos perdió su brillo. ¿De dónde vino esa luz? Fue difícil decirlo. Uno podría pensar que se filtraba a través de las paredes de la montaña. Los amigos contemplaron aquel mágico paisaje, extraordinariamente diversificado. Ahora de la escarpa salía a borbotones un arroyo que parecía rubí fundido, ahora en la suave superficie azul oscuro del agua, impresionantes flores de agua a veces azules turquesa, otras blancas, con estambres dorados o rojo coral. A veces los numerosos ramas del río dejaron a los amigos en un callejón sin salida con respecto a la elección del camino, pero el pavo real estaba atento y siempre advertía con un grito, cuando estaban a punto de desviarse del camino bien. Es evidente que nuestro guía nos lleva a Narayane. Si su dirección es similar al camino que nos lleva allí, entonces nuestra incorregible Estroina nos probará de nuevo tu incomparable buen gusto, observó Supramati. En ese momento, se escuchó una risa estentórea y burlona, cuyo eco se repitió bajo las bóvedas, resonó tan cerca, que ambos involuntariamente se dieron la vuelta y comenzaron a mirar alrededor. Narayane con los ojos, pero el ojo permaneció invisible. Solo el pavo real abrió su colorida cola y dejó escapar un grito desgarrador que sonó como una risa. Mientras tanto, la bóveda descendía, el canal se estrechaba y se curvaba bruscamente. Ahora el bote se deslizaba a través de un paso estrecho y bajo, se apagó la bombilla y los amigos se encontraron en una oscuridad casi completa. De repente una fuerte corriente levantó el bote, y como una flecha, se lanzó por el pasillo oscuro y recto, llegando a una parada inesperada en un inmenso lago, en cuyas aguas plateadas reverberaban alegremente los rayos del sol naciente. Este cambio se produjo tan rápidamente que los jóvenes, deslumbrados por la corriente de luz, cerraron sus ojos por unos momentos, y cuando los abrió, emitieron al unísono un grito de admiración y sorpresa. El agua sobre la que se balanceaba el bote era tan transparente que se podía ver cualquier cosa. Irregularidad y cada guijarro en su fondo. El pez brillaba al sol con escamas plateadas,
dorado o de colores brillantes. Las orillas del lago eran altas, escarpadas, cubiertas de bosques y grises. Impulsado por altas montañas. Justo enfrente de ellos, en una isla o península, en este momento era difícil distinguir, encerrado en una exuberante vegetación esmeralda, se podían ver los muros y el techo de un palacio. Impulsado por un fuerte remero, el pequeño bote voló sobre la superficie lisa del lago y, minutos después, luego, se encontró junto a la escalera de mármol, decorada en la parte inferior con dos esfinges de bronce. Arriba había un amplio pórtico con columnas. La recepción de la embarcación estuvo a cargo de 4 jóvenes esbeltos. Vestían túnicas blancas, ceñidos con cinturones con hebillas de oro, claftas y collares alrededor del cuello. Tiraron y ataron el bote. En ese mismo momento, el pavo real emitió 3 gritos agudos, abrió la cola y desapareció. Dakir y Supramati saltaron a las escaleras. Pero antes de que pudieran al llegar a la plataforma superior, apareció Narayane en persona, alegre, sonriente e incluso más hermosa que nunca. Vestía un traje largo, ceñido por un pañuelo, que perfilaba su esbelta figura, uno ligero turbante cubría su cabeza. Bienvenidos, queridos amigos, a mi humilde choza. Saludó abrazándose visita efusivamente. Payaso. Respondió Supramati riendo. Un palacio mágico y él lo llama humilde. Cabaña. Si es de tu agrado, puedes quedarte todo el tiempo que quieras, o mejor dicho, el tiempo que quieras. Tanto como su severo maestro Ebramar les permita, dijo Narayane, haciendo que sus amigos entraran en el palacio. Pasaron por una serie de habitaciones de magnífica arquitectura, amuebladas con lujo imperial. Era evidente que Narayane tenía predilección por ese refugio sin importar el clima, porque, junto a obras de origen oriental, había obras modernas de escultura y lienzos de artistas cuya la vista en ese palacio indio produjo una extraña impresión. Narayane se detuvo en una enorme sala decorada al estilo oriental, con sofás bajos. Pónganse cómodos, amigos míos, como si estuvieran en su casa. Al lado hay un dormitorio. Dúchate y te sugiero que te refresques. Después tendremos una comida, descansaremos un poco, cuando amaine el calor, y os mostraré la casa de mi ermitaño. Al hacer un gesto amistoso con la mano, Narayane desapareció. Supramati y su compañero fue a la habitación contigua, que resultó ser una habitación enorme con una bañera en el centro. La bañera era tan espaciosa que fácilmente cabían 2 personas en ella. Allí nos estaban esperando 2 criados, que los desvistieron y, después de bañarlos, los vistieron con largas túnicas blancas y ligeras, siguiéndolos a un pasillo que se abría al jardín. Allí, junto a una mesa lujosamente decorada. Servidos, Narayane los esperaba. Siéntense, amigos. Ya que todavía son seres humanos reales, necesito comer, dijo el extraño anfitrión, sentándose a la mesa y señalando las sillas. El menú consistía en vegetales maravillosamente preparados, varios tipos de galletas y frutas, vino, leche y miel. Dakir y Supramati estaban hambrientos y les rindieron el debido homenaje en el desayuno. En cuanto a Narayane, se limitó a un pequeño vaso de leche y un pequeño trozo de pan del tamaño de un huevo. Supramati, que lo estaba observando, preguntó con una leve sonrisa, ¿qué está pasando? ¿Estás en un régimen o las condiciones únicas de tu existencia te hacen imponer una dieta severa? Sí, los días de la buena comida y las cenas suntuosas han terminado desde que me privé de voluntariamente de la vida material, respondió Narayane, arrugando la cara. Por cierto, no puedo. Se quejan, no tengo hambre y solo consumo sustancias indispensables para renovar mi fluido vital que corre por mis venas. El elixir de larga vida es una sustancia material y no espiritual, por lo tanto, para su equilibrio, requiere una especie de combustible en el organismo. Cada vez soy más consciente del enorme campo de trabajo que representa el estudio de materia prima. Si solo te tomamos, Narayane, en tu estado actual, ya eres un enigma. Complicado. Si tuviéramos que contarle a cualquiera de nuestros contemporáneos su o nuestra historia, nos llamarían locos, observó Supramati. Narayane se echó a reír. Deseo. Estos miserables insectos vagan por la tierra durante 60 años, pero se jactan como si hubieran vivido siglos.
Tan pronto como se encuentran con algo desconocido, una ley o fenómeno que les parece inusual, inmediatamente gritan, esto es un milagro. Esto es imposible. Esto va en contra de las leyes de la naturaleza. Esto es una tontería. El rayo de luz, brillando ciega inesperadamente a un científico autómata. Teme ese nuevo fenómeno que derriba todo tus ideas preconcebidas, se defiende, se esconde detrás de viejos textos, cierra los ojos a de la evidencia y prefiere inventar las suposiciones e hipótesis más inverosímiles para no admitir la verdad más simple y más clara, que se opone a sus estrechas concepciones. No, no es para esos gente a la que pudiéramos contar nuestra verdadera historia. Incluso los grandes descubrimientos, por poco no tuvo éxito debido a la ceguera de la mafia y la obstinación obtusa de los científicos oficiales. Usted tiene razón. Por extraño que parezca, todas las verdades últimas, como los grandes descubrimientos, siempre han sido aceptados con hostilidad. Quizás esto se deba al hecho de que los sabios de las pirámides y pagodas ocultaron un conocimiento superior bajo el velo del secreto, señaló Dakir. Sin duda, y fue una decisión inteligente. En cuanto a los oráculos de las religiones modernas, han perdido la llave de los misterios y basan su autoridad en la fe ciega. Ellos son los que están ciegos y grita al diablo y a la herejía cada vez que la ciencia o la humanidad dan un paso adelante, completó Narayane en una mueca de risa. Animándose de repente, continuó, pero para el que ha mirado más allá del velo de Isis, no hay nada imposible. Cualquier cosa que la mente humana pueda imaginar, todos estos fenómenos son posibles y alcanzables para el que sabe y logra activar las leyes que controla. Cristo pronunció una gran verdad al decir que la fe, convicción, fuerza de voluntad, puede mover montañas. Supramati, que observaba pensativo el rostro inquieto y expresivo de su extraño anfitrión, preguntó inesperadamente, Narayane, ¿cómo puedes, con tu inteligencia y conocimiento de grandes misterios, ha estado tan poco preocupado por su mejora moral, y ahora ha condenado a este estado de inmovilidad? El rostro de Narayane se nubló, pero con una carcajada fuerte y penetrante dijo, ¿crees que seguir adelante es una gran felicidad? Yo dudo. Viví durante mucho tiempo y por aburrimiento estudié mucho, no tanto para mi perfeccionamiento espiritual, y aprender a utilizar los poderes adquiridos en la práctica. Tuve mis horas de depresión, cuando estaba a punto de hacer una visita al santuario inaccesible del mismo cielo para saber, por fin, si allí encontraría paz para esa pobre chispa, torturada y desgarrada, que llamamos alma y que fue creada por la voluntad absolutista, sin preguntar si quería vivir o no, que habrá allí, detrás de ese muro de fuego donde reina el triunfo total sobre la materia esclavizada, donde todo es perfección, donde la fuerza creadora irreconocible que esconde al que debe ser nuestro soberano, al que llamamos Dios y que dirige nuestros destinos y nuestros sufrimientos. La mirada de Narayane ardía y sus puños se apretaban furiosamente mientras continuó después de una breve pausa.